Estimadas amigas y amigos de Empresariando, sean bienvenidos. Hemos venido hoy día a hablar con el profesor, conferencista y fundador de Flow Marketing, Andrés Silva. Andrés, muchas gracias por el tiempo. No, gracias a ti por la invitación, Gonzalo. Andrés, Andrés, tienes harta experiencia en lo que es el foco en el consumidor, entre otras cosas, por supuesto. Y tú eres autor de un par de libros que son bien interesantes. Yo personalmente tengo uno, que es el primero que sacaste, que es Con Estrategia. Así es. Pero ahora sacaste un libro que se llama Con Exsumidor. Así es. Yo he estado, tuve la oportunidad también de ser alumno en clases de magíster con Andrés. Y la verdad es que hay un tema que me gusta mucho, cómo tú lo tratas, y que es del consumidor. Entonces, te quiero llevar un poco, Andrés, a esa conversación. Perfecto. ¿Quién es el consumidor? ¿Ha variado el consumidor? ¿Es importante que los emprendedores nos preocupemos del consumidor? A ver, voy a tomar desde atrás para adelante la respuesta. El consumidor es extremadamente importante porque en realidad es donde parte todo y donde comienza todo. O sea, entenderlo, profundizar en sus características y finalmente tratar de mapear su conducta es extremadamente relevante para diseñar propuestas de valor que finalmente se traduzcan en productos que satisfagan y, más que satisfacer, superen las expectativas de estos consumidores. Ahora, tomando ahora desde la primera parte de tu pregunta, los consumidores han evolucionado, como todas las cosas han evolucionado, producto de que el entorno donde los consumidores están ha evolucionado, ha cambiado muchísimo. ¿Ha influido, por ejemplo, ahí el aumento de la competencia en las últimas décadas? Por supuesto, o sea, uno de los efectos que ha tenido la competencia tiene que ver con la gran oferta de productos que tienen los consumidores hoy día para elegir, no solamente en temas de precios, sino que características de los productos. Muchos de los productos están enfocados a optimizar y mejorar las experiencias, no solamente en el consumo o en el uso del producto propiamente tal, sino que desde el contacto inicial con el producto a través de la publicidad, por ejemplo, y finalmente que la persona pueda adquirir el producto y finalmente usarlo o consumirlo. Claro. Todo eso, con las nuevas tecnologías, ha modificado la forma en que el consumidor tiene contacto con la propuesta de valor, en definitiva. Andrés, hoy día tenemos una persona que tiene 18 años, que es de cierta generación. Ahí aparecen la generación millennial, los baby boomers, la generación X. ¿Cómo son las diferencias? A ver, esas diferencias son netamente demográficas y tienen muchas restricciones, pero es una forma de cómo puedo entender o puedo categorizar distintas formas y conductas. A ver, comencemos con la generación silenciosa, que son los nacidos antes del 45. Son personas que son extremadamente analógicas, que no tenían ningún tipo de canal donde poder expresarse. Claro. Luego tenemos la generación baby boomers, que va desde el 45 hasta el 64, nacidos en ese tramo, y son una generación que hoy día todas tienen más de 55 años, y que es una generación también bastante alejada de lo digital. Sí, es una generación de la radio y parte de lo que fue la televisión. Claro. Pensemos esto en países más desarrollados como Estados Unidos. Y luego del 65 hasta el 79 hablamos de los inmigrantes digitales, generación X también conocida, que ya tiene una familiaridad con la televisión, con propiamente tal, con los inicios de la computación, claro, pero sigue siendo todavía dentro del grupo de generaciones analógicas. Recién entramos en una era, entre comillas, digital, con los millennials, que son los nacidos del 80 hasta el año 94. En rigor, los millennials son muy diferentes, porque tenemos los millennials viejos, que son análogos, claro, nacieron en el 80, 81, 82, y los millennials jóvenes, que nacen con el WW en adelante, que se parecen más a los Gen Z o generación Z viejo, la que viene, que son los generación Z, que son los nacidos del año 95 al 2011, claro, que es una generación que en sus edades tempranas ya tuvieron contacto con Internet y luego con teléfonos o dispositivos móviles. Claro. Y finalmente, la generación alfa, que es la verdadera generación revolución, que yo le llamo,
que son los nacidos desde el 2012 hasta el 2025, que todavía no nacen todos. El mayor de ellos tiene hoy día 8 o 9 años. Claro. Que es la primera generación 100% digitalmente alfabetizada, ¿no? Que es una generación que nació con el iPad, que nació con el smartphone, ni siquiera con un celular, nació con el smartphone, nació con Instagram, nació con WhatsApp, claro, nació con Snapchat. Entonces, es esta la primera generación 100% digitalmente alfabetizada, y su forma de relacionarse con las marcas, con los productos, es diametralmente distinta a una generación, por ejemplo, baby boomers. Pensando ahora en los emprendedores y pensando en la comunicación que tenemos que tener con nuestras audiencias, con quienes tenemos que conectar, porque claro, tenemos que definir un público objetivo, así es, ¿cierto? Depende de nuestro producto o servicio, pero la forma en cómo se comporta, entenderla nos da ventajas, ¿no? Por supuesto, o sea, el hecho de categorizar este tipo de generaciones nos ayuda en una primera aproximación a descubrir diferencias en la conducta, no solamente en la conducta de uso o consumo, sino que también en la conducta previa, que es la búsqueda de información, en qué se basa el consumidor para decidir finalmente si opta por alternativa A, B o C. A diferencia, en el caso, por ejemplo, de los baby boomers, totalmente análogos, tienen mucha más familiaridad con un entorno offline en la búsqueda de información para tomar su decisión de compra, a diferencia de un millennials o un Gen Z, por ejemplo, claro, o el mismo que te nombraba Gen Alpha, que de manera digital busca la información para finalmente tomar la decisión. Sobre todo, no solamente en productos que están disponibles en el e-commerce, sino que puede un millennials ir a una tienda física a comprar algo, pero ya va con una decisión predeterminada porque googleó la información o preguntó en algún grupo, claro, algún grupo WhatsApp, preguntó tal cosa y le llegaron referencias. Entonces se buscan la información para tomar la decisión a partir de lo digital. Eso es muy importante, porque a la hora de mostrar nuestro producto o servicio, lo más probable es que si la generación que estamos apuntando es una generación más joven, va a ir a buscar la información, y disponer de esa información nos da más posibilidades de tener ese calce, ¿cierto? Tú diste ahí una palabra clave, Gonzalo, la disponibilidad de la información. Hoy día la información es mucho más disponible que antes. Me explico. Cuando vivíamos en un mundo offline, la información que yo recibía era de los canales de televisión, la publicidad de la compañía. Y era lo que decía la compañía de su propuesta de valor. Claro. Y si yo quería tener acceso a experiencias de otros consumidores respecto a la marca, si no los tenía enfrente o no tenía contactos con ellos, no tenía cómo saberlo. Claro. No tenía, a menos que un familiar mío o algún amigo haya tenido experiencia con ese producto y me pudiese contar. Claro. Pero la mayoría de las veces no lo tenías y por lo tanto no tenías acceso a eso. Hoy día el escenario es totalmente opuesto. Más que ocuparme de lo que dice la marca, hoy día las nuevas generaciones, con la disponibilidad de Internet, se fijan mucho más en lo que otros dicen de la marca, las referencias que hay en sitios web, claro, en redes sociales, o lo que ellos preguntan en los chats, etcétera, y basan su decisión de compra en las recomendaciones, claro, en los referidos, y no en lo que la marca dice de ella misma. Si bien recuerdo, algunos estudios hablaban como del 70%. Claro, 80-20. Hoy día el 80% de las personas cree en lo que otros dicen de ti, y el 20%, menos el 20%, cree en lo que tú dices de ti mismo. Claro. Entonces, pero esta digitalización, esta disponibilidad de la información en canales digitales permite que esto se invirtió totalmente. Claro. Andrés, lo comentaba antes de esta entrevista, que hay una tendencia a que las personas vayan a comprar más a través de medios digitales que a medios físicos. Te quería un poco invitar a esa... A ver, es interesante ese fenómeno. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen que lo presencial nunca se va a perder. Yo estoy de acuerdo con eso. O sea, soy a pesar de que estoy tan vinculado al mundo digital, somos seres offline y no vamos a seguir siendo seres offline por mucho tiempo, a menos que nos transformamos en biomáquinas y nos transformemos en seres, claro, seamos un holograma, digamos. Pero lo veo difícil. Vamos a tener hologramas para otras cosas, pero no para eliminar completamente lo offline. ¿Por qué te digo esto? Porque hay una cifra muy interesante publicada por el Nasdaq el 2019 que indica que de aquí al 2040 el 95% del comercio va a ser electrónico. O sea, es una cifra muy decidora, muy importante y muy impactante, ¿no? Casi 95% es casi 100%. Casi 100, ¿no? Entonces el mundo se digitalizó completamente.
Dicho eso, claro, efectivamente, si uno toma a esta generación alfa, que es la digitalmente alfabetizada, que ya van a equivaler para el 2040 casi como los millennials de ahora, claro. Y van a ser padres de hijos que van a ser generación beta, generación alfa, beta, gamma, si claro. queremos seguir con el abecedario. Lo interesante de este fenómeno es que el comercio, si bien es cierto, se digitaliza, pero finalmente la experiencia de consumo, y eso es muy importante porque eso es la compra. Esa es la compra. Esa es la compra. Pero el consumo no es digital. No, es digital. O sea, a ver, la música la puedo consumir digital, un libro lo puedo consumir digital, pero beber agua no es digital, tomarme una cerveza no es digital, tomarme un buen vino no es digital, comerme un buen queso no es digital. Entonces, la mayoría de los productos que tú consumes, dada tu biología, tu esencia offline, son productos offline. Claro. Valga la redundancia. Hay que hacer la salvedad que el mundo se digitaliza en el comercio, en la venta, pero no en la transacción propiamente claro, tal. Pero eso no significa, las experiencias no son todas digitales. Las experiencias. Sí, yo haciendo análisis un poco de lo que tú dices, Andrés, me parece bien interesante porque nosotros, bueno, primero que todo, si ese es el futuro que se está viendo, debemos tener un canal de venta online. Así es. A pesar de que nuestros servicios sean en físico, ¿cierto? Así es. Offline. Sin embargo, también hay un tema que nos obliga a pensar y repensar nuestros procesos. ¿En qué sentido? Que si yo tengo un canal muy fácil de compra digital, no significa que al comprar rápido, quizás te llegue rápido, porque eso me obliga a diseñar sistemas de logística o servicios. Quiero un poco invitarte a eso, Andrés. Ahí es súper importante lo que tú planteas, Gonzalo, porque una cosa es el e-commerce, que tiene que ver con el contacto directo con el cliente para que acceda a producto, carrito de compra y pueda comprar el producto. Y otra cosa es lo que está detrás de ese e-commerce, que es todo el back office, que en definitiva es el que va a sellar la experiencia del usuario y finalmente la experiencia del cliente. Claro. La experiencia del usuario es dentro del mundo digital, etcétera, toda la dinámica que se produce, claro. La facilidad de encontrar la información, de cargar el producto al carro y de generar finalmente la compra, el pago, etcétera. Pero la experiencia del cliente es lo que tú manifestabas. O sea, a ver, yo te digo que el producto va a llegar en 10 días. ¿Llegó en esos 10 días? ¿En qué condición llegó el producto? Todos esos elementos finalmente configuran parte previa a la experiencia del cliente y finalmente el uso y el consumo del producto si iguala o supera las expectativas previas que yo tenía con el producto. Dicho eso, ya no hablamos de e-commerce, sino que tenemos que hablar de transformación digital. Claro. O sea, primero, cómo transformamos los procesos, cómo rediseñamos el modelo de negocio y los procesos que están detrás para luego digitalizarlos, para aprovechar el apalancamiento tecnológico, claro. Y finalmente dar la mejor experiencia usuario, mejor experiencia del cliente. Porque en el fondo, ¿tú crees que a futuro vamos a competir en experiencias? O sea, yo estoy convencido que hoy día en los países más desarrollados, o sea, ya se compite por experiencias. Piensa tú que las aplicaciones que vienen del mundo desarrollado, todas compiten por experiencias. O sea, Uber compite por experiencia, Spotify compite por experiencia, Netflix compite con experiencias, ahora Amazon está sacando películas para competir con... Eso es lo grande. Es lo grande, sí, pero es que eso es extrapolable. Va a bajar, ¿cierto? Va a bajar en algún momento. Va a bajar a los países menos desarrollados, por supuesto, y todos los países donde se promueva el desarrollo de emprendimientos va asociado a vender experiencias. Claro. Te pongo un ejemplo, que a mí me lo hacen muchas veces los emprendedores cuando me decían años atrás, cuando empezó la expansión de Líder, ¿te acuerdas? Y empezaron a llegar a las ciudades, los supermercados más pequeñas, se acabó el comercio, nos van a destrozar el Líder porque llega a tal parte, etcétera, los megamercados. Y los emprendedores me preguntaban, bueno, ¿qué hago frente a este gigante que se va a instalar y me va a hacer desaparecer? Hay algo que el gigante no puede hacer, que es tratarte, o sea, lo puede intentar, pero no puede hacerlo tan bien como un negocio local, que es la personalización. Claro. El trato humano y el trato personal. Que saberme tu nombre. Saberme tu nombre, porque efectivamente. ¿Qué prefieres? Claro, si yo soy el dueño del almacén y yo te trato por tu nombre, eso es auténtico. Pero cuando un banco te trata por tu nombre para el día de tu cumpleaños y te envía un mail estándar, querido Andrés o estimado Andrés, eso es automatizado. Claro. Y tú sabes, es más, te genera rechazo. Claro. Por lo tanto, una gran compañía es muy difícil que pueda competir con un
negocio local respecto de la personalización y la humanización, que son dos elementos muy importantes. Entonces, ¿pero qué estás vendiendo ahí? Estás vendiendo finalmente una experiencia. No solamente estás vendiendo el producto, sino que lo estás entregando una experiencia. Claro. Por lo tanto, para mí las experiencias, independientemente de lo digital o de lo offline, son extremadamente relevantes. Sí. Andrés, súper interesante. Te agradecemos este tiempo con nosotros. Esperamos tenerte en otra conversación y te deseamos mucho éxito con las conferencias que está dando en diversos países de Latinoamérica. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación y materia dispuestas para otras entrevistas. Maravilloso. Andrés, Salud. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos en la próxima.